Hay muchas maneras de comunicar y contar el diseño. En este podcast charlé con periodistas dedicadas al diseño, editoras haciendo libros de diseño o revistas académicas, educadoras en diseño, productoras que organizan congresos y por supuesto también curadoras. Hasta ahora hablé con varias curadoras que hacen exposiciones de arte o diseño y también que usan las exposiciones para investigar. El trabajo de curaduría es una forma de diseñar que me interesa especialmente. Supongo que porque hacer este podcast también implica curaduría, en tanto selección de contenido, pensar en el mejor formato para exponer ese contenido y cómo después contar que existe lo publicado. Luján Oulton es una productora cultural argentina que trabaja con videojuegos artísticos y experimentales. Vive ahora en España. En esta entrevista habla sobre su trabajo para que los videojuegos sean reconocidos como arte y se estudien en estética en historia del arte. También cuenta sus proyectos como festivales y eventos para fomentar que más gente juegue, cree y entienda la complejidad de los videojuegos. Además, hablamos de instalaciones interactivas, narrativas y del aspecto político de su trabajo como curadora. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy María Luján Oulton, soy productora cultural especializada en arte interactivo, playful media, videojuegos experimentales, artísticos y tengo como varios sombreros, un poco de academia, de producción, de curaduría. ¿Y qué estudiaste? Estudié Relaciones Públicas Institucionales en la UADE hace bastante y después empecé Historia del Arte en Puan, que lo amé, pero fue caótico y ya se complicaba mucho con el ritmo ese, así que la dejé. Hice entonces una maestría en la Fundación Walter Benjamin de Creación Cultural y Comunicación. Ok. Y decime una cosa, y ahora estás en España, ¿qué estás haciendo? Estoy en España, en Barcelona, me vine acá hace 5 años, se van a cumplir dentro de poquito. Me vine un 9 de julio, fecha controversial para venirse para España. En plena salida de pospandemia, me vine con mi familia y desde que vine para acá continué siempre en lo mismo, especializada bien en videojuegos artísticos, porque bueno, venía de un campo un poco más amplio, cerrando proyectos de Argentina, abriendo cosas acá. Así que organización de festivales, de congresos, un poco de investigación, todo siempre en la línea. Ok, y decime una cosa, ¿vos te sentís diseñadora? Pues es un término amplio. Si uno piensa diseñar desde... A ver, un poco sí, porque lo que hago es diseñar contenido. Está muy de la mano con la creatividad del diseño y la parte que me gusta a mí justamente es esa, es la creativa de pensar esta organización de los festivales o de los congresos, de los encuentros. Entonces, desde ese lugar, podría decir que soy algo de diseñadora también. Sos, como se dice en España, comisaria, ¿no? Comisario, exacto. Sí, sí, Que sí. a nosotros, por lo menos desde Argentina, nos da un poco de gracia, porque parece como el sheriff. Totalmente, sí, 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 parece ese rápido el switch a decir curadora. Pero también si uno lo piensa curadora, bueno, claro, lo decís acá y es raro. Pero España tiene muchos términos propios, porque curadora está en todos lados y España tiene solo el comisario y pasa con varias cuestiones. Perfecto. Decime, ¿y qué tenés entre manos en este momento? En este momento estoy haciendo una investigación para la Universidad Pompeu Fabra, que tiene un laboratorio justamente de desarrollo de videojuegos experimentales que se llama Gameplay, y me encargaron una investigación sobre el estado de los art games en Cataluña. Así que llevo un mes, me quedan un par de meses más ahí juntándome con muchas personas, descubriendo lugares y recovecos y universos. ¿Y qué estás encontrando? ¿Qué te sorprendió de todo eso? Bueno, Cataluña es un poco una burbuja. Aparte, en esto, coincidiendo un poco con lo que decía recién de que España tiene su propia terminología para lo que es curaduría y usan comisariado y pasan otras cosas, bueno, entonces también es como un universo que va un poquitito en paralelo en toda esta línea de los art games y tienen acá una historia muy fuerte y un presente también muy fuerte en lo que es arte y tecnología.
en la difusión, en cómo están preparados, en festivales y eventos que organizan a nivel internacional. Pero a nivel local, la escena está un poco más desperdigada en burbujas. Y eso es lo que estoy ahora intentando detectar y conectar, esas distintas burbujas de artistas contemporáneos, gente que viene de audiovisual con un perfil más experimental y de cruzar y de mezclar cosas, gente que viene de videojuegos, gente que viene de la academia, que ese es un patrón que se repite, pero que suele haber más puentes. Y acá está un poco más difuminados esos puentes, en Cataluña en particular. ¿Y qué hacen concretamente? ¿Querés contarme? Lo que es Art Games, que suena, claro, yo estoy como muy familiarizada, pero puede sonar raro. Me vas a tener que explicar qué es art game, qué es videojuego experimental, todas esas cosas que vos decís así, trurup. Yo necesito que me des un poquito más de carne. Bueno, un poquito lo dice el nombre de esto que se junta de arte y videojuegos. Entonces, la idea es, nace, si se quiere, a principios de los 2000. Nos podemos ir un poquitito antes porque uno siempre se va a la protohistoria, empieza desde antes, ¿no? Pero el art game en sí es el videojuego explorando las posibilidades del medio, del propio videojuego, más allá de las historias y los formatos que conocemos todos en el campo mainstream. Entonces, más allá de los shooters o de los videojuegos, un FIFA o no sé, un Among Us y toda la mala fama que pueden tener los videojuegos, es entender que otras posibilidades tiene el medio para contar historias, entonces contar otro tipo de historias, para mostrar otro tipo de personajes, de protagonistas, de visuales, de estéticas, de explorar distintas formas en las que se ve ese videojuego, distintos modos de conectar con el videojuego, de la interfaz. Entonces no es el teclado a veces, no es el gamepad, el joystick que uno tiene en la mano, sino que quizás aparece un peluche, aparece un objeto construido específicamente para eso, para conectar no solo desde lo táctil, sino desde otros sentidos o con lo táctil de otra forma, no con la dureza del teclado. O igual, para pensar el teclado con otro uso. Acá, por ejemplo, el año pasado estuvimos exhibiendo en una mini expo que hicimos adentro de un festival muy grande que es BCN Game Fest, que se llamó Glitch, un juego que se llamaba Back Scratcher, rascador de espaldas, y tenías una camilla de masajes, una persona que se tenía que hacer a dos, una persona que se tiene que recostar boca abajo, teclado que va sobre la espalda, y la otra persona que tiene que ir haciéndole los masajes tocando las teclas del teclado según le va indicando quien está recostado porque está leyendo unas instrucciones que están en... Claro, entonces es esto, es como repensar el juego desde el dispositivo videojuego con todas las cosas que se abren. Entonces tenés juegos más críticos que están planteando acercamientos a la guerra, acercamientos sociales, distintas cuestiones, desde esa herramienta. Uno lo puede pensar como pasó con el cine, que tenés el cine experimental, como pasó con la música, como cada expresión artística que tiene distintos circuitos y distintas posibilidades. Lo mismo pasa con el videojuego. Se constituye como medio de entretenimiento, mainstream, bla, 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 y se abre espacio para que empiecen a surgir otras propuestas que van pensándolo desde otro lugar. Y ahí entra el término ¿no? Experimental, artístico y las categorías que van surgiendo. O sea que experimental puede ser un videojuego experimental que también sea comercial y no esté en el circuito del arte, sino que esté en el circuito de las galerías. Claro, podría estar, no está reñido, pero suele ser difícil encontrar. De la misma forma que, de nuevo, que va a pasar con el cine o con la música, que cuando algo se pone más off-circuito o under o experimental, le cuesta entrar en el formato comercial, porque justamente está rompiendo con todas las reglas más de homogeneidad y demás, y que se venden y que es fácil. O el juego está del teclado. No se podría estar vendiendo de la misma forma que se venden en los videojuegos tradicionales. Entonces, claro, tiene que buscar otros espacios. Y ahí es donde aparecen un montón de festivales y encuentros que buscan mostrar este tipo de juegos, que acompañan en la formación, en la divulgación, que generan redes. Y hay festivales muy grandes y conocidos internacionales, como es Amaze Festival en Berlín, como era Now Play This en Londres, que ahí estuve como directora artística un par de años, pero ahora justo cerró. Yo tuve mi propio festival en Argentina durante 10 años y en Latinoamérica también fue muy conocido. Y después hay festivales locales. ¿Cómo se llamaba el tuyo? Game On, el arte en juego. Estuvimos en el Recoleta, en el San Martín, en el Planetario, en nuestra galería, en un montón de lugares. Nos fuimos para Azul. ¿No existe más? No existe más. La última edición, sin saberlo,
fue en el 2019, prepandemia. Celebramos los 10 años, vino la pandemia, yo me vine para acá, ya coordinar un festival a la distancia no tenía sentido. Ahí con la Universidad Maimónides lanzamos un laboratorio de creación de videojuegos que tuvo una edición online y estuvo súper interesante, pero después no se continuó por cuestiones de la vida, de financiamiento, de logística, de demás. Así que seguí haciendo esas cosas acá, en España. Ok. ¿Y qué tipo de obras suelen circular en estos festivales, ¿no? Que no encuentran otros espacios, que justamente estos festivales son el lugar para mostrarlos? ¿Tenés videojuegos? Como te decía, pueden ser videojuegos pequeñitos, quizás, porque también algo que se muestra o que se intenta divulgar desde esta línea de festivales es la posibilidad de que no necesitas un equipo enorme de hacer una megaproducción para poder diseñar tu propio un videojuego. Hay distintas formas de hacerlo y hay herramientas que también lo hacen más accesible sin que sepas programar. Después también tenés obviamente herramientas de programación que habilitan, ¿no? Y tenés motores de programación gratuitos como es Godot, que está un argentino que ha alcanzado también mucho renombre. Pero hay plataformas como Twine o como Bitsy que permiten que quien no sepa programar pueda hacer sus historias. Y ahí se empieza también un poco a provocar esta definición de qué hace un videojuego ser videojuego, porque Twine son ficciones interactivas. Es como el libro Elige tu propia aventura, que seguramente has leído, de vos vas leyendo y tenés en este caso un hiperlink que te permite abrir y continuar en otro capítulo y después volver atrás e ir viendo. Y puedes ir insertando videos, imágenes, sonido y crearlo. Como una historia, una narrativa interactiva. Exacto, que también tiene sus orígenes y se cruzan la historia de esta del videojuego con el arte, porque al final lo que se está poniendo en primer lugar es el juego, es lo lúdico. Entonces, ahí empezás con lo lúdico y la tecnología y aparecen estas herramientas. Por eso digo que se redefine la definición, valga la redundancia, la explicación de qué es un videojuego. Entonces tenés cosas así chiquititas que te están contando historias quizás súper personales. Hay una que me acercaron el otro día que era de un chico que tiene en un momento un ataque de pánico. Entonces te va llevando el juego sobre eso. Y lo que trabaja sobre todo, lo que despierta es con estas historias pequeñas donde te puedes sentir representado e identificado. Entonces te vas conectando con las cositas chicas. Después tenés el del teclado, donde es, bueno, con algo más instalativo. Y como es el teclado, que es más fácil y accesible de hacer, tenés cosas de mayor complejidad, con elementos de robótica, instalativos más grandes, puedes tener con realidad virtual. Entonces tenés computadoras o instalaciones más inmersivas donde vos podés ingresar y está sucediendo algo y sos parte de esa experiencia. Con lo cual hay un alto factor tecnológico en estas exhibiciones, ¿no? Perfecto. Y cuando vos te imaginás un nuevo festival, ¿no? O estás curando un festival, ¿qué públicos te imaginas? ¿Jugadores, visitantes de museos, artistas? ¿Cómo es eso? Esta es genial esa pregunta porque, bueno, viste si me estriaba de eso, de cómo se mueve un videojuego de la casa al museo. Y lo interesante es que hay un montón de acercamientos para esto, porque al final estás haciendo una exhibición y estás eligiendo contar una historia, una narrativa, estás diseñando esa experiencia. Una parte de ese público te la va a determinar el lugar que acoge esa exhibición. Si estás haciendo algo en el MoMA, que ellos cuando hacen su exhibición de videojuegos y la abren, lo piensan desde el diseño. Entonces están ya como apuntando o preseteando un tipo de público. Yo, mis festivales, busco abrir lo más que se pueda para acercar y llegar a distintos públicos. Y esto implica distintas generaciones, con el desafío que tiene de cuando decís a una exhibición de videojuegos van a llegar familias con niños queriendo tirar a los niños y dejarlos para que se entretengan un rato. Entonces es mostrar que no, que sí, que es para jugar y es para entretenerse, pero hay mucho más y quizás es más para los grandes que para los chiquitos. Pero pensar ese espacio de conexión y de diálogo intergeneracional. Tener en cuenta también que hay un poco de miedo con si es videojuego, entonces tengo que saber jugar. O sea, pensar qué juegos pongo, qué obras pongo ahí adentro y cómo las voy presentando para que cuando entres no sea un susto de la tecnología de los controles y yo qué hago acá porque nunca jugué un videojuego en mi vida, o no sé. Que cada vez es menos porque todos hemos jugado. Entonces, resumiendo, intentas abrir el juego, justamente, el tablero,
a distintos tipos de público, teniendo en cuenta el lugar donde voy a estar armando esa exhibición, cuál es el público principal que tiene. Muy bien. Y hay decisiones de estas curatoriales que son como más políticas, ¿no? Y algunas que son como más técnicas o logísticas o que tienen que ver con la experiencia. ¿Cuáles son estas decisiones que son un poco más políticas? Bueno, con el contenido justamente de los juegos que vas a estar mostrando, si preferís ir por un lugar más neutro y no atravesar ningún discurso que esté ahora en cuestionamiento, o si quieres ir solamente a diversión, que es súper válido también. De hecho, hay festivales como Playtopia en Cape Town, que el discurso es pura fiesta y alegría. Entonces, y la apuesta además es con todos colores neón y todo como con luces y demás. Entonces, vos vas ahí y probablemente no encuentres juegos que te provoquen ni desde la historia que te cuentan, ni desde la forma desde la historia en la que te cuentan. En mí me gusta, de nuevo, dependiendo de poder mover un poquito y convocar a situaciones, a conversaciones. Entonces, decisiones políticas van a tener que ver con, bueno, eso, qué historias estoy poniendo, a quiénes estoy invitando. Lo mismo con una exhibición, si estás dejando afuera a alguien que viene de determinada región, país, lengua, idioma, que está hablando. Nos pasó en No Play This, en una edición hace 2 años en Londres. No Play This se hace en Somerset House. Y entonces estábamos con un juego que trataba sobre la guerra, pero trabajaba mucho con el conflicto en Oriente Medio. Entonces hubo que tener muy en cuenta, era muy delicado también cómo presentar eso, porque estás en una institución cultural que de por sí tiene toda una carga política. Entonces, bueno, también hay lugares en los que es más difícil, hay que tener mucho más cuidado. Entonces ahí tenés el discurso con el que se presenta, los carteles avisando esto viene de, esto trata sobre determinada temática, si necesitas hablar con alguien, tenés gente con la que poder hablar dentro de la exhibición. Digo, no es solo poner algo y tirarlo, tenés que acompañarlo con un contexto y con una mediación, si no es solo hacer ruido, no es. Totalmente. Pero bueno, cuando te contratan como curadora de un festival, de alguna manera conocen tu línea de trabajo, ¿no? Y vos durante más de 10 años trabajaste en diferentes, o seguramente más, y no lo sé, pero en diferentes festivales y diferentes encuentros, ¿no? ¿Cómo fue cambiando tu mirada curatorial a lo largo como de los diferentes festivales y contextos? Mira, cuando hacía Game On en Argentina era mía, totalmente mía. Entonces ahí era como total albedrío y podía jugar sin ningún problema. Sí, fue acogida por distintas instituciones, pero siempre fue como súper flexible y me dieron total autonomía en la forma de presentarlo y en el contenido y en las cosas que mostraba. Después me pasó de estar trabajando para otros festivales y ahí es donde sí tenés que empezar a acomodar, como esto que te decía de en Somerset House, que tenés que tener quizás más cuidado en lo que mostrás y cómo lo mostrás. Entonces, lo que pasaba ahí eran muchas reuniones con distintos equipos, que tenés el equipo de comunicación, el equipo de mediación, el equipo de... y todos al detalle total de la coma, dónde va o cómo se pone. Que yo creo que ahí también hay mucho de la burocracia, la forma de ser en Europa en contraste con Latinoamérica. Y de golpe el caos de Latinoamérica, yo lo extrañé con esa libertad que te permite y autonomía. Pero también aprendí un montón a prestar atención a determinados detalles y a mirar más con la lupa, ¿no? Entonces, bueno, es todo así. ¿Qué cosas miras más con la lupa ahora? Mira, algo me pasó una vez cuando entré justamente, igual con el festival No Play This, porque fue el más cercano. En el equipo entró una chica que tenía un grado de autismo y me acercaron una carta donde ella indicaba cómo relacionarse con ella, cuáles eran los momentos en los que necesitaba o iba a tener que estar un momento de silencio, digamos, daba distintas pautas de cómo ella se sentía cómoda. Y eso me pasó en varios lugares donde empezaron a aparecer más y más veces reglamentos de code of conduct, de códigos de conducta o de garantizar espacios y entornos accesibles, que quizás antes no sentía la necesidad de expresarlos, de manifestarlos, de darlos por escrito, de hacerlos tan visibles. Y acá vi que es algo que se tiene como bastante metódico y me parece que es una práctica que quizás
Al principio me chocaba decir, uy, cuánto papelería, cuánta cosa hay que tener en cuenta, pero está buena porque deja las cosas claras desde el principio y hace un espacio seguro para todas y para todos. Y no sé, cosas así, o sea, mucho de organización y de burocracia o de forma de, sí, de organizarte. Me ha pasado después, bueno, lo que son subvenciones ni hablar. Y decime una cosa, ¿no te da ganas de alguna vez diseñar un juego? Sí y no por el hecho de estar del otro lado y decir, bueno, yo estoy trabajando y estoy recibiendo y estoy pensando en la mejor forma siempre entre mediar y acercar a las obras, a los juegos, a los públicos, entonces también poder diseñar un juego quizás más cerca a mí más del otro lado del programador, ¿no? Pero por otro lado digo, también uno no puede pretender querer hacer todo y yo sé en lo que soy buena. Bueno, en lo que sos buena, para hacer estas curadurías bien, uno tiene que tener como un radar muy amplio, ¿no? Y estar como muy pendiente de lo que pasa en el terreno. ¿Cómo se hace para ampliar ese radar todo el tiempo, no? Porque eso es algo que yo también me pregunto como podcastera. Uy, ¿qué me estoy perdiendo? ¿A quién no estoy entrevistando? Y bueno, eso es las redes, fundamental. El estar siempre en contacto, conversación, mantener ahí algo que entre este camino y distintos sombreros. En el 2019 cofundé Gaia Game Match International Assembly con Jim Munro de Canadá y esa es una red justamente que congrega a todos quienes somos curadores, gestores culturales, productores, divulgadores del videojuego en tanto artefacto cultural. Entonces, esta red que organizamos encuentros y tenemos nuestros canales de conversación nos ayuda a ver, bueno, qué es lo que está pasando, recomiendo esto, o pasó aquello y estar viendo. Después, yo personalmente cada vez que organicé, o cada vez que pude, en festivales o exhibiciones, es por un lado, tenés tu mapita de personas que sabes que hace cosas interesantes, las cosas que ves que ya están hechas, y después abrir convocatoria y hacerla lo más abierta posible para ver qué cosas aparecen. Calculo que lo haces vos también, ¿no? El no solamente estar mirando tu nicho y tu área que conoces, sino también intentar mirar un poco por fuera para ver qué otras cosas están pasando y por dónde se influencian. Intento jugar, no puedo jugar, la verdad es que no estoy jugando mucho, no estoy jugando casi nada. Pero intento estar al tanto de las cosas que van pasando. También a mí me llama mucho desde el campo artístico y experimental y desde el arte audiovisual y demás. Entonces esas cosas que trabajan sobre lo lúdico y que uno no lo ve y dice, esto es un videojuego. Ah, no, bueno, pero es un juego, tiene tecnología, pasa esta experiencia, viene por acá. No, no. ¿Y a qué estás jugando últimamente? O, bueno, me dijiste que no estás jugando mucho, pero supongo que algunos, ¿qué querés recomendarnos jugar? Uy, bueno, mira, algo que sí les puedo recomendar es, si quieren adentrarse en este mundo de qué son los art games y probar cosas distintas, tienen a modo así más comercial, porque todos seguro que tienen que tener Netflix o tienen a alguien cercano, está Storyteller en Netflix, durante mucho tiempo estuvo apareciendo ahí en primer plano. Ese es de Daniel Benmeri, que es desarrollador argentino, y es justamente quien abrió esta línea de los art games desde Latinoamérica ¿Dijiste Netflix? en Netflix. En Netflix, viste que tiene una plataforma de videojuegos. Ah, no, ni tenía idea. Se ve que no juego tanto. Muy bien. Pero aparece ahí, aparece cuando abrís Netflix, muchas veces te aparecen en recomendados. Entonces, hay uno muy bonito, es Storyteller, que él, bueno, va a trabajar combinando el lenguaje del cómic con el videojuego. Lo que le interesa es esta posibilidad de narrar historias y el poder que tiene el jugador, quien recibe, en diálogo con este desarrollador. Más de 12 años le llevó de desarrollo el juego, ganó premios. Vas a empezar con una viñeta muy sencilla, con unos personajes y una consigna de la historia a contar. Y tenés solamente dos viñetas y estos personajes los tenés que ubicar de forma que se cumpla esa consigna. Y vas a ver Romeo y Julieta, Hamlet, digamos, historias reales o como tropos de narrativos. Está muy, no, es muy bien. ¿Eso es para jugar en grupo o es individual? Es individual, pero algo es una genial pregunta, porque algo que tiene el juego es que para mí, para muchos, es una doble experiencia, porque es la de quien juega, pero al mismo tiempo es un poco una performance, una puesta en escena para quienes están afuera. Porque un suceso que pasa solo con el videojuego o con cualquier juego, digo, pensarlo desde los deportes, es que si hay alguien jugando puedes tener gente alrededor mirando, pasándola igual de bien o mejor que quien juega y sufriendo junto con quien juega. Y no te va a pasar si estás leyendo un libro que alguien se va a sentar a mirarte como lees o como ves una película.
Pero esto va que es un juego de uno, pero puede ser disfrutado en conjunto. Quienes tengan la Play pueden buscar Journey. Es un juego hermoso. También es de una persona, pero que puede ser de más. Ese juego durará un par de horas. Es desde la empresa That Game Company, que justamente es una empresa independiente comercial que logró hacer videojuegos, si quiere, artísticos y tener éxito comercial. Sos un personaje, una figura no definida que va atravesando un desierto y en determinados momentos te van a aparecer otra figura con la cual, que sabes que es un jugador que está en ese momento conectado en línea y la única forma que tenés de comunicarte con esta otra persona es generando sonidos. Entonces tenés que encontrar un código entre las dos para poder ir avanzando. Y van a desaparecer y van a aparecer. Es como una experiencia medio... Es muy íntima, es un poco como dice el nombre, Journey, el camino del héroe, si se quiere. Cada uno le va a asignar el significado que quiera. De los primeros tenés The Tales of Tales, que pueden buscar, The Graveyard. Uno que a mí me gusta muchísimo y también es viejito es To the Moon. Eso todo con PlayStation tiene que ser. No. PlayStation es solamente Journey. Por eso digo, en Netflix podés tener Storyteller. En PlayStation tenés Journey. Después buscas con la computadora, con el ordenador que tengan. Le decía To the Moon es uno muy bonito. Buscan la página Tale of Tales y tienen varios cortitos. Esta entrevista es parte de las listas Arte y Diseño Social, Juegos, España y Diseño, Argentina y Diseño y Comunicar Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Vuelvo al tema de los juegos, quizás justamente porque son una forma de diseño que me da mucha curiosidad, quizás porque quiero más juego en mi vida. En la danza que hago hay mucho juego porque es pura improvisación, pero en general me gustaría tomarme las cosas un poco más a la ligera y jugar más. Que aparezca el juego como quien no quiere la cosa, pero en realidad hay que diseñar espacios muy cuidados para que podamos jugar de verdad y no sentirnos como jugando porque hay que. Con este episodio ya tenemos más de 60 episodios sobre juegos y seguimos contando cómo se crean los espacios de juegos, los juegos de mesa, los videojuegos, los juegos en los espacios como los escape rooms y las instalaciones lúdicas y experimentales. Me gustaría escribir un artículo sobre estas entrevistas y sobre las varias formas de ser diseñadora alrededor del juego. Ahora sigamos escuchando a Luján, que tiene mucho más para contarnos. ¿Qué preguntas te siguen acompañando después de tantos años trabajando entre el juego y el arte? Uy, un montón, porque esto va evolucionando. Yo empecé en el 2009, que era cuando empezaba toda esta conversación de si los videojuegos podían ser arte, qué significaba. Sí, te vi en un TED Talk hablando, defendiendo los videojuegos como arte, era divino. Después lo voy a recomendar. Yo lo siento que ya está, no me gusta verme. Ay, no, está divino. A mí me encantó. Y el medio mismo fue evolucionando, entonces el festival que yo hacía fue cambiando también la forma en la que mostraba y el tipo de obras que aparecían, porque es una comparación que todavía es muy joven. A ver, quizás ya está validado en determinados ámbitos que el videojuego puede ser arte, pero el tema es qué significa esto, y esa es la pregunta que a mí me interesa. No es decir, bueno, sí, es qué hacemos con esto. Entonces, aprovechar ese potencial. Y para mí el paraguas que da el arte o la posibilidad es la de experimentar y ser crítico y provocar discusiones y apelar a distintas emociones. Y con esto es lo que te decía de experimentar para ver qué otros formatos puede tener el videojuego, qué otros dispositivos, qué otras formas de conectar puedes tener, para abordar temas que quizás son más complejos de llegar o de entender desde otros lugares. Hablaba con una artista argentina, Nati Carminati, que vive acá en España hace bastante,
Y ella, por ejemplo, hizo una investigación larguísima, 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 que tiene que ver bueno, con bioarte, con las alteraciones biogenéticas de la siembra y de la cosecha. Entonces dice, tengo una investigación larguísima que yo no te puedo acercar todo esto para que lo leas, porque ¿quién lo va a leer? Pero ella diseña un videojuego, es una reinterpretación del Super Mario Bros., donde va narrando o te va haciendo vivir estas alteraciones genéticas, que es lo que pasa en los distintos niveles. Y de esta forma yo puedo llegar a transmitir este mensaje. Entonces ahí, por ejemplo, tienes otra forma de lo que puede ser un videojuego experimental o artístico, que te sirve para hacer llegar determinados contenidos a otro público. Bueno, estos son festivales en general en donde se muestran estos juegos que están terminados o están en una versión de prototipo, lo que sea. Pero también hay otro tipo de festivales, encuentros o hackatones o bootcamps donde se desarrollan juegos. ¿En estos también participas? He organizado alguna Game Jam, sí, que se les llama, bueno, se les llaman las Game Jams, y que originalmente son 48 horas sin parar, haciendo crunching, no durmiendo, y después empezó justamente a repensar, esto no es muy sano, aflojemos un poco y cambiemos, y queda quizás el nombre de Game Jam, pero cambia el formato. Estos son aprendizajes, justamente. He organizado algunas, muchas veces hay algunas de estas cosas que pasan adentro de los festivales o de los congresos que hago, porque justamente lo que me interesa es no lanzar, como decíamos, y dejar ahí tirado el videojuego o la obra y que ya está. Que quien llegue, para mí esto tiene que ver con cualquier exhibición artística. Quien llegue, la obra tiene que poder hablar por sí misma. A ver, sí, algo te va a contar y te va a pasar algo adelante de cada obra, eso es súper válido. Pero me parece que tiene que haber una mediación. Y en esa mediación es donde me parece valioso sumar acciones que complementen esta exhibición. Entonces, adentro de los festivales muchas veces hay talleres donde vas a poder aprender a trabajar con alguna herramienta como las que te decía, o quizá más compleja. Y eso pasa en la mayoría de los festivales. No quedan solo en mostrarlos, sino que también hay charlas y demás. Y después sí, hay un montón de game jams que pasan a lo largo del año. No participé nunca en formativa, ahora justamente le estaba diciendo a mi hijo si nos anotábamos en una, acá para San Jordi, que es una festividad local. Mi hijo tiene 11 años y hemos hecho algún que otro juego juntos en Bitsy. Y me parece algo que puede ser muy bonito y lo comparto acá porque también el videojuego es un espacio muy bonito de encuentro, como decía antes, intergeneracional, bueno, entre padres e hijos, y actividades como estas pueden estar geniales, que se apunten juntos. Perfecto. Y decime, si miramos hacia el futuro, ¿qué prácticas lúdicas o como experimentales te gustaría como que sean un poquito más presentes y encuentren más espacio? Los controles alternativos, el alt control que se dice. Esto que te decía de pensar otro tipo de interfaces para conectar. Pasa que requieren, requieren tiempo de desarrollo, requieren mantenimiento, requieren tecnología, aunque no sea tecnología de avanzada, pero incluso si es de mecánica. En Argentina, en Buenos Aires, hay una muy bonita escena de esto. Ahí sí tenés conversación para rato en lo que es diseño. Te diría Juan Becerril, para mí es un invitado de cabeza, que ganó hace poquito un premio. ¿Qué es lo que hay en Buenos Aires? No entendí. O sea, hay mucha experimentación en nuevas interfaces, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, esto que te digo de los controles alternativos, de cosas más mecánicas y objetuales con las cuales conectar y generar un videojuego, una experiencia de juego. Yo ahora no tengo. Ahí está, mira, hay un dúo que se llama Videogamo, que son Maxi y Hernán. Ellos hicieron un arcade, la cajita, o sea, el arcade, como los arcades viejos que se llaman, desarrollaron un videojuego específico para eso y lo llevaron por toda Argentina dando vueltas. Y después desarrollaron otro que se llama Do Botone. Es multijugador y cada uno tiene solo 2 botones para jugar. Tiene un montón de microjuegos ahí adentro. Entonces, este tipo de cosas de pensar arcades o consola. ¿Qué sería un arcade? Arcade es como la época de Sacoa de los 80 donde tenías las cajas con el videojuego, el stand del videojuego, que cada uno era diseñado específico. Como un flipper, digamos, o como una caja. Sí, sí. Sí, el flipper es el del costadito que se mueve. Este es, digamos, cuando ibas a las salas de videojuegos,
cada juego tenía su stand, que venía todo como empotrado junto. Entonces, de esas cosas, en Argentina está habiendo bastante movida. Acá he visto algunas, no tanto, pero sí noto que hay mucho interés en hacerlo. Lo que pasa es que faltan los espacios que acompañen eso y que permitan el desarrollo de eso y que después lo muestren. Y me encantaría, siendo tu pregunta, mirando al futuro, que pudiera haber más espacio para este tipo de experimentación. Porque de nuevo, estás apelando a otras formas de conectar y de vivir. Te estás saliendo un poco de solo lo manual y del control, del joystick. Estás pensando en otras formas. Y eso puedes venir tanto desde el videojuego, de la robótica, desde el diseño audiovisual, desde arte tradicional, desde la escultura. Entonces, me parece que ahí hay un terreno muy rico para ver. En España hay mucha movida con el tema de los escape rooms. ¿Estuviste también investigando eso? Porque tengo entendido que es el lugar donde están desarrollando cosas. Sí, me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. Sí, bueno, ves, eso sí he visto mucho más acá que allá, que en Buenos Aires. No pude ir todavía tanto porque necesitas más de una persona, que es difícil coordinar. Me parece maravilloso. No es fácil hacer un buen escape room, porque no es cuestión de tirar un montón de acertijos y poner divertido. Tiene que tener una lógica la experiencia, la historia. Pero eso también son parte de los festivales. Puedes poner un escape room. Alguna vez lo conversamos, ya no me acuerdo cuándo. Sé que esta conversación la tuve alguna vez. Pero es súper difícil montar un escape room adentro de un festival. Es complejo, tendría que haber muchísimo presupuesto, además del espacio y de pensarlo. Además que la experiencia es como, en general tenés una hora y entra un máximo de personas, entonces como un montón de limitantes para eso. Bueno, ahí me decías también de aprendizajes, manejos de públicos, de cómo manejar cantidades de públicos, esperas, colas, eso tuve un montón. Acá un máster en, en Barcelona con ese tema, sí. Pero ahora sé que es algo, sí, no sé, pendiente. No sé cómo podría ser un festival de eso. Bueno, pero hay mucho arte en esos escape rooms, por eso se me ocurrió también. Bueno, a ver, ¿qué cambiaría si tomáramos como el juego como realmente en serio en la producción cultural? ¿Qué cosas nos cambiarían en esta sociedad? Bueno, a ver, sí, qué sé yo, hay espacios donde se está empezando a tomar. Creo que el problema es que muchas veces se lo desmerece como cosa de niños y no, el juego está en nuestra base fundamental de socialización. Digo, hay estudios desde la psicología, desde la antropología. Johann Huizinga, en 1936, si no me equivoco, es que escribe el Homo Ludens, que es como un libro fundacional en este tema, y le está haciendo todo un recorrido desde la antropología del lugar del juego en la sociedad y cómo a través de eso se construyen sociedades y se construyen las relaciones. La psicología le asigna un lugar súper importante al juego, a los juegos de rol dentro de la terapia, no solamente con niños, sino con adultos. Tengo amigos y colegas psicólogos que se meten cada vez más también en videojuegos, porque también ahora el videojuego lo que pasa es que sería un poco el juego por antonomasia que está, porque ya casi todos hemos jugado algún videojuego, es súper accesible, lo tenés apenas abrís el móvil. El problema es que hay demasiados videojuegos y muchas veces no todos son videojuegos serios en tanto y cuanto pensados realmente como experiencia de juego. Entonces hay mucho juego fácil y rápido que lo único que quiere es monetizar, y entonces juegos que apelan a conductas adictivas, tenés los problemas con juegos de violencia y el control o el acompañamiento, mejor dicho, de los padres y los niños. Entonces, desde ese lugar creo que se tiene que tomar más en serio, desde el peso y la influencia que el videojuego tiene y puede tener, y cómo puede ser una excelente herramienta de conexión, incluso de catarsis para quien lo genera, de carrera, de trabajo profesional. Y ahí se va a empezar a generar otro tipo de videojuego que prevalezca más y van a empezar a aparecer también más cosas. Y no va a quedar todo sumido en esta división entre el mainstream y quizás aparece algo bueno y el circuito independiente y el artístico donde está diciendo, pero miren todo lo que se puede hacer. ¿Y qué cosas en el futuro crees que cambien de tu práctica como curadora? ¿Hacia dónde vamos? Te sigo un toque más del anterior que tomo, que me parece que para eso también es muy importante que las carreras de videojuego incorporen dentro
de la currícula materias que tienen que ver con estética y con historia del arte y con conexión. Porque a veces, ya también desde la formación, se pone demasiado foco en lo comercial y se olvida entonces toda esta otra parte de contenido que es igual de importante en el juego. No es solamente formar programadores que sepan programar muy bien y que artistas visuales que hagan algo bonito y que después se pueda vender. Es ese contenido que estás poniendo, tenerlo en relación con todo el resto del contenido artístico que hay si realmente estamos hablando y defendiendo que el videojuego es parte de la industria cultural. Y en relación con eso mismo que va conectado como curadora a futuro, hay muchísimo, esto lo estoy viendo en todos lados, o sea, en Argentina, acá en España, en Inglaterra, y con el resto de los festivales. Y pasa en el videojuego y pasa en otras expresiones artísticas. Siempre se dice que es súper importante este espacio de experimentación, porque de acá salen entonces como las innovaciones y realmente se pone en cuestionamiento el dispositivo y lo que se puede hacer, pero luego no hay un apoyo material concreto. O sea, es muy difícil conseguir financiamiento para este tipo de cosas, porque de nuevo no aparecen los grandes nombres mainstream, entonces el sponsor comercial va a ir a un festival congreso de videojuegos comerciales, pero no te va a poner dinero a vos que estás haciendo una exhibición artística. Y cuando vas a aplicar a financiamientos de arte, es difícil, sí, el videojuego entra como arte, pero no tiene una línea propia y está peleando con demasiadas cosas en simultáneo. Entonces, que realmente, si estamos hablando y teniendo, porque hay un montón de conversaciones a nivel político en las altas esferas del valor cultural del videojuego, que se tomen medidas que realmente apoyen y permitan que el medio pueda crecer y mostrar su potencial y conectarse con otras ramas y con otras expresiones. Porque si no va a seguir siendo siempre la misma historia. Es el circuito independiente, off, que va peleándola y si llegamos a determinada edad nos cansamos y vienen unos nuevos con energía y se cansan y no. Bueno, ok, pero si yo te doy 2 millones para hacer la exposición o el festival de tus sueños, ¿qué hacemos? Es que no es bueno, me encantaría y tiro la casa por la ventana, pero lo que quiero es que esos 2 millones sean sostenidos en el tiempo, porque si no, no me sirve. Bueno, ok. Pero sí. También te lo prometo. Yo lo que digo es en cuanto al contenido, en cuanto a las temáticas, en cuanto a qué pasaría diferente si puedes hacer el festival de tus sueños en este momento. ¿Qué pasaría diferente? Probablemente trabajaría con bastante tiempo antes, generando lo que decías de estos espacios de formación y de desarrollo para que se cree obra para esto, que es lo que falta ahora. Acompañamiento, porque hay muchas ideas, hay muchas ganas, pero no se llegan a materializar. Entonces, trabajaría con incubadoras, haría game jams, haría muchas actividades pre-festival, donde convocaría gente que venga de distintos espacios. Desde lo performático hay un montón de cosas que se pueden explorar. Y buscaría esos diálogos, de nuevo, entre distintos lugares. Entonces, pensar en armar cosas con gente que venga de la danza, gente que está viniendo desde la academia, armar congresos que realmente estén poniendo en diálogo esto y abrirla a todo el público, que sea gratuito. Intentamos, creo que hasta ahora todos los festivales en los que estuve siempre fueron gratuitos para la gente. Trabajar con colegios, organizar visitas guiadas, pensar actividades durante ese tiempo. Te arma un festival que te dura todo el año. Buenísimo. Muchísimas gracias, Luján, por la entrevista. Hay algo súper interesante en esto de cómo el espacio cambia la percepción de lo que encontramos adentro. Cuando el juego entra al museo se vuelve diseño, cuando entra al festival se vuelve experiencia, cuando entra al mercado se vuelve producto. Y en esta charla aparecen objetos raros como un back scratcher, un rascador de espalda, un peluche, objetos que piden otras formas de tocar y de estar ahí y de jugar. Entonces a mí me entra la pregunta, ¿dónde está el videojuego? ¿En la pantalla o en la situación que se arma entre cuerpos, tiempos y reglas que alguien decide romper? Porque jugar consiste en romper y seguir reglas, en explorar límites e intentar lo experimental, curiosear con otras formas de interactuar. Me gustó mucho cuando Luján habla de abrir y cuidar,
abrir a todos los públicos, mezclar generaciones, hacer de esto una fiesta, pero al mismo tiempo seguir códigos de conducta, mediaciones, decisiones sobre qué se muestra y cómo. Hay algo político ahí que no se dice tanto. Curar no es solo elegir obras, es diseñar hasta dónde llega el conflicto. ¿Cuánto incomoda un juego sobre la guerra? ¿Cuánto tiempo puede alguien quedarse jugando antes de que haya fila? En este podcast exploramos el juego y seguimos entrevistando artistas, productoras, curadoras y diseñadoras. Me interesa el juego como industria y como arte, también como herramienta para pensar con otros. Pensar los espacios para jugar nos abre algunas fronteras del diseño que me parece que vale la pena cruzar. Si a vos este episodio te dejó pensando en estas fronteras a cruzar, contanos de qué manera y por qué. ¿Qué te dejó picando? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.